Todavía recuerdo aquellos días en los que estabas en casa y sonaba el teléfono fijo, interrumpía lo que todo el mundo estaba haciendo y era como una señal de alarma a la que había que responder. Normalmente lo cogía la persona que estaba más cerca del aparato, solo con alargar el brazo uno podía hacerse con esa llamada. Otras veces, cuando pillaba a todo el mundo reunido en un mismo lugar, se daba una especie de concurso con el cruce de miradas oportuno en el que se decantaba la suerte en contra del más desafortunado. En ocasiones tú ya estabas avisado de que ibas a recibir una llamada de un amigo, de un conocido o de aquella chica que deseaba hablar contigo toda una tarde. Cuando esto sucedía, había dos opciones. La primera, y más íntima, era no decir nada y quedarse cerca del aparato para que cuando sonara el teléfono tú fueras el que lo descolgara, cual duelo del oeste, y lanzaras un grito al aire advirtiendo que era para ti y que estaba todo bajo control. La segunda simplemente consistía en dar aviso a todos los integrantes de esa casa de que a tal hora ibas a recibir una llamada y que todo el mundo se mantuviera alejado del teléfono. No siempre podías controlarlo todo. Nos había pasado que no teníamos un preaviso y que lo cogiera otra persona y que tuvieras que ser informado de que alguien te estaba esperando al otro lado del aparato. Desde la invención del móvil algo dejó de funcionar. Esas situaciones ya nunca se dieron, algo se perdió para siempre. ¿Sabéis por qué? Porque el fijo, creo yo, era un elemento común a todas las personas de ese mismo espacio, de esa misma casa. Su actividad involucraba a todos y cada uno. En cambio, el móvil provocó un cambio de plano hacia la individualidad. La comunicación, a partir de entonces, se empezó a ceñir a dos personas y algo murió en ese instante. Lo mismo sucedió en el cine. No me digáis que no sentís algo de nostalgia cuando veis una película clásica y os topáis con la típica escena en la que suena el teléfono y lo coge el protagonista, en las famosas cabinas, en los teléfonos de casa, los teléfonos de los bares, de los pubs. Todo ha cambiado tanto. ¿Os imagináis a Robert De Niro en Taxi Driver hablando por móvil en lugar de usar esos teléfonos incrustados en la pared? ¿O os imagináis a ET, el entrañable extraterrestre, y su ansiada llamada de teléfono a su casa, a su hogar, en un móvil? ¿O la famosa escena de París, Texas, de Wenders, en la que se reencuentran Travis y Jane? ¿Qué sería de esa escena sin el fijo que sostiene el protagonista? Pues nada, eso. Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada. Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases ni te embarques. Buenas, señores y señoras. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué te crees, Miliki o qué? He tenido esa inspiración ahora. No lo tenía preparado. Bueno, veo que la introducción de esta semana ha sido potente. Has tenido una musa por ahí inspiradora, ¿no, Alexis? Hostia, gracias, X. Menos mal que estás tú, porque Eduard solo recibo flechazos, parezco San Sebastián. Y menos mal que estás tú para darme un poco de cariño. El icono de Chueca. Exacto. Yo sigo teniendo un teléfono fijo y ya sabes que cuando quieres hablar conmigo tienes urgencia y me llamas al fijo porque el móvil no contesto. Tienes teléfono fijo por un tema de estética. No, por un tema de comodidad, de verdad. Yo tengo el móvil siempre en silencio y sin vibración. Llámame en cualquier momento que nunca lo voy a coger. Eso es cierto. Vale. No, es cierto. Yo también tengo el móvil en silencio y sin vibración y no tengo fijo. Pero yo ya, en pues, caso por eso... en caso de emergencia, a mí cuando me llaman al fijo. Claro, a Alexis simplemente no se le puede llamar, es la diferencia. ¿Y quién tiene tu teléfono fijo, si se puede preguntar? Varias personas. ¿Sí? Su madre y su padre. Sí, no. Varias personas. Esa es la urgencia. Y el portero. Y además cuando... No, en Barcelona casi la gente no tiene portero. Pero cuando trabajaba por Venezuela,
muchas veces por el cambio de horario me tenían que llamar y había un compañero que el que controlaba Venezuela desde aquí España que me llamaba al fijo si pasaba alguna cosa. Y realmente es como, para mí es como el teléfono rojo, cuando pasa algo llaman allí. Ujú. Y es lo más cómodo, ¿eh? Realmente, porque me olvido el teléfono cuando llego en casa. Curioso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, X? Pues bien, aunque realmente me criticaréis, pero estoy deseando volver a trabajar. Echo de menos el cole. Yo no puedo Bueno, decir lo mismo porque Alexis me tiene que pagar la semana que viene. Ya supongo que vosotros no echáis de menos vuestro curro, pero, pero yo sí. Se no me nos hace da largo tiempo. ya el mes de agosto. Pero bueno, esto ya empieza, ¿no? Sí, ya en nada, ya estamos allí. ¿Tú qué tal, Eduard? ¿Cómo prueba la semana? Mucho aire acondicionado. No eres muy amigo, ¿no? Del calor, tú. No, para nada. Y además, en el caso de Barcelona en particular, tenemos la humedad que se hace insoportable. Del frío sí que eras amigo y valiente, pero poco a poco te has ido echando una rebequita, ¿eh? Con los años. Sí. Eso es verdad, ¿eh? Eduard era la persona sin abrigo, Sí, pero ahora pero ya lo lleva. ahora ya lleva abrigo, la edad pasa factura, ¿eh? Me he hecho, me he hecho mayor. Bueno, Incluso tengo una vida saludable. con este semidesnudo emocional por parte de los tres, si os parece bien, vamos a la cartelera. Dime, Eduard. No, por mi parte no había ningún striptease, pero bueno, sigue adelante. He dicho emocional, he dicho emocional. Vamos a la cartelera y vamos a hablar de Barbie, que la tenemos pendiente desde hace unas semanas. La cartelera. Sometimes it burns, sometimes it hurts. X, llevas varias semanas esperándonos, porque estábamos como rezagados y creo que ya tanto Eduard como yo nos hemos puesto a tu nivel. Menos mal, ¿eh? Ya os hacéis de rogar. A ver, yo entiendo que yo estoy de vacaciones y hay semanas en las que he visto muchísimas películas en cartelera y luego en casa, pero ya os valía, ¿eh? Ya era hora. ¿Os pusisteis de Me- acuerdo para ir a verla? Más o menos, no la fuimos a ver juntos, aunque podríamos, pero él tenía compromisos y no fuimos, pero creo que fuimos él un día antes y yo un día después. Y bueno, yo creo que tardé un poco porque le tenía como un poco de pereza, pero al final sí que fui. No sé si Eduard puede explicarnos algo de su experiencia con Barbie. No me acuerdo dónde fui. Me acuerdo que la vi, me gustó. Me gustó en general. Y no me gusta ir a películas que haya demasiado bombo, pero al final yo creo que es la película del año en cuanto a importancia e influencia cultural. Y salí con mis más y mis menos, pero en general bastante positivo del cine. Vale. ¿Y tú, Alexis? En líneas generales, Pues ahora nos metemos en detalles. sí, yo lo comenté con Eduard. A mí me gustó, creo que un poco menos que a él. Yo iba con las expectativas muy bajas, entonces me sorprendió para bien en algunos aspectos. Pero en líneas generales diría que no me pareció una película excesivamente divertida, aunque tiene algún momento que otro. Después también que tiene algún momento también gracioso, pero tampoco me pareció una película generalmente graciosa. Y lo que más tal vez me molestó es que creo que es una película sobreexplicada. Ya, yo en eso coincido. Yo también iba con bastante bombo, de hecho hasta me vestí de rosa para hacer la gracia. Todo el mundo iba así. Yo la vi el día del estreno y, y me disgustó un poco. O sea, es verdad que yo no iba con ninguna expectativa en concreto, pero bueno, Margot Robbie siempre me ha gustado bastante. Pero sí, salí bastante más encantada, sí. Tiene sus momentillos, pero lo que tú dices me parece una película sobreexplicada
y que me cuesta todavía entender, a conversaciones que he tenido con diversas personas, que la puedan malinterpretar o leer en un tono en el que no está hecha. ¿Vale? Hay hombres que se han ofendido por ciertos discursos de la película y me parece todavía bastante, no sé, ¿Tienes, asombroso. ¿Tienes amigos murcianos o algo? Sí, alguno cae por ahí. Pero no eran precisamente los murcianos los que se han ofendido. Pero También hay extremeños, ¿eh? De la parte de Badajoz. sí, y andaluces. Andaluces algunos se salvan, ¿eh? Pero sí, sí. Bueno, vamos a cargarnos ya un 20% de nuestros oyentes. Seguimos adelante. Dirás, vas a cargarte. Bueno, pues eso, que me sorprende mucho que la sigan leyendo en una línea que creo que no es la que es. Yo no leo ninguna crítica de Barbie, no sé si vosotros habéis leído algo, pero obviamente es una película, no sé, que se ríe bastante de sí misma y no es para nada seria, ¿no? O sea, el discurso de la humana que se introduce en el mundo de la Barbie, cuando parece que explota y tiene como ese mini monólogo de, yo qué sé, 1 minuto y medio, diciendo que es que las mujeres tenemos que hacer no sé qué y no sé cuál y bla, 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 bla. Ese monólogo, bueno, o sea, es una tía furiosa, no sé, intentando restaurar el orden en Barbilandia. O sea, tampoco creo que... Es que lo digo porque he escuchado a varias personas que se lo han tomado como un discurso extremadamente feminista. En plan, mal. Sí, hay una cosa X que quizás te haga gracia. Ella es la protagonista de Betty la Fea, la versión americana. ¿En Una... serio? Sí, 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 la serrana. Esto lo mejoró muchísimo, ¿eh? Para mí esto hace subir muchos puntos a la película. Y no lo digo en broma, ¿eh? Claro, Porque yo claro. creo que está elegido con mucha gracia. Tiene un punto No, muy claro, sutil. claro. Seguro que es, efectivamente, seguro que es a propósito. Yo no lo sabía. No lo sabía, qué bueno. ¿Creéis que es una película especialmente hecha para mujeres? No, No. creo que es una película para... No para Para, adolescentes, para para que preadolescentes. la veas Rubiales. Sí, Tenías que soltarlo, ¿no, Eduard? lo estaba deseando. Lleva toda la Sí. semanita con eso. Ayer fue el día de los calvos. Primero con Rubiales y después con el de Wagner. Fue un mal día para ellos. Estamos a jueves, que lo van a ir el lunes y pierde gracia seguramente esta broma. Fue su 11 de septiembre, de alguna manera. El 23 de agosto, el 11 es de los calvos. En fin, seguimos. Sí, por favor. Que creo que es... que me has preguntado, Alexis. Eduard, basta No, ya. había preguntado porque, bueno, he escuchado varios comentarios y creéis que es una película especialmente, o sea, que si la interpretación que puede hacer una mujer es distinta a la que puede hacer un hombre. Un poco en la Depende línea si... que lo comentabas, tú, Te X. voy a dar la respuesta y no lo digo en broma. Cambia mucho si esa persona es una persona de provincia o de ciudad con los clichés que hay detrás de este comentario. Se está matriculando hoy Eduard X, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero entiendes el comentario que digo, ¿no? Sí, lo entiendo. Yo creo que sí, puede Sí, tener perdón. diferente... Yo creo que sí que puede tener diferente lectura. Ya no, si eres de provincia, no, yo creo que eso es un poco irrelevante, simplemente si sabes, si tienes la sensibilidad de entender un poco el tono de la película. Y cuando digo el tono, espero que me entendáis. O sea, el tono en el que está hecho es absolutamente cómico, incluso pasado de rosca a propósito. O sea, todo está exagerado, incluso el personaje de Ken, ¿no? Es como Barbie, la principal, y el otro solo es Ken. Bueno, pues tampoco nunca ha sido tan así, ¿no? Pero bueno, está como muy exagerado, es a propósito. O sea, no hay que tomárselo, no sé. ¿Os gustó la recreación esa que se hace al principio de 2001, Odisea? Un poco pretenciosa. Me disgustó más que bien. Es darle este punto de pseudointelectualismo para que la gente le dé un toque en el muslo a su pareja y le diga, ¿ves? Es 2001.
Y esto es la típica cosa que me cabrea en el cine. Me molesta que bofetaría al que tengo al lado, porque además Barbie tiene el gran drama que ahora ve bastante gente aunque hayan pasado varias semanas. Claro, Ya. llegó ese momento y efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Ajá. Y después entendéis que la película ha sido censurada en, te lo digo también a ti, ya que sacas algunos temas de actualidad, en países, por ejemplo, árabes. Sí, es que estos países son Claro. una vergüenza. Nos dedicamos Pero se están continuamente a... abriendo, ¿no? Se están abriendo, nos ¿Qué llegan coño? mensajes de que se están abriendo. Por un tema de negocio, pero aquí en Europa nos dedicamos a blanquearlos. En el Barça se le pone la camiseta, Real Federación Española va a jugar partidos ahí. Luego tenemos un equipo femenino y apoyamos a las jugadoras. Pero bueno, la hipocresía que hay de Occidente y ahí que es una panda de primitivos. No hay otra cosa. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, por una cuestión ¿Qué tienes miedo que nos clausuren el programa, Alexis? No, yo seguiría... Como sigas hablando. Yo seguiría hablando de este tema, de verdad, porque tengo varios chismorreos que podría compartir, pero tampoco es el ¿Alguno de los sitio y donantes? vamos... ¿Tienes miedo de perder Patreons? No, que va. Hace poco, por ejemplo, hablaba con el padre de una amiga que vive allí y me explicaba algunas cosas que me hacían gracia. Y está claro que la gente que va allí viene con un discurso muy distinto del que recibimos nosotros. Sí que se blanquea, que no se blanquea, eso ya es objeto de debate. Pero bueno, que es un tema a discutir. Si lo podemos hacer en otro podcast, si estás interesado. Yo creo que mejor, porque si no, no va a durar 2024. Seguimos. Todo el mundo habrá desconectado. Vamos con la sección de la película. La película. Bueno, pues hoy me toca a mí hacer esta sección. De momento, como vengo diciendo, lo que estoy haciendo es coger películas que me gustan y que están en Filmin, porque recordamos que esta sección está en colaboración de Filmin y que espero que en septiembre tengamos ya subida y actualizada lo que es nuestra colección y que la podamos compartir en redes sociales. Hoy vengo a hablaros de Taxi Driver, película de Scorsese del año 76, año en el que se estrenó en España la película de Charles Chaplin, El gran dictador, porque la película sí que es verdad que era del 40, pero sorprendentemente estuvo cancelada en España, ¿no? Algo que no se puede entender. No sé si vosotros me encontráis explicación. No, porque en esa época casi estábamos en la época que ahora está en el siglo XXI, Arabia Saudí. No, un poco, había más libertad, al menos. Te lo he puesto mejor que en el podcast del otro día, ¿eh? Con respecto a Taxi Driver, que entiendo que bueno, los dos la habéis visto, yo creo que estaríamos todos de acuerdo que estamos ante una obra maestra, que es algo muy bueno de principio a fin. Y hoy voy a tratar de explicar algunas cosas sobre la película que tal vez a la gente que nos escucha y a vosotros también nos pueda sorprender. La primera es que, como dice Garci, es una película de fe, y en este caso de fe de tres personas, porque tanto los protagonistas, en este caso Robert De Niro, director Scorsese y guionista Schrader, tuvieron fe en esta película. ¿Y por qué tuvieron fe? Porque cuando Robert De Niro, en ese momento, su caché en Estados Unidos, en Hollywood, estaba entre 500.000 y 600.000 dólares por hacer una película, estaba en un momento de popularidad muy alto, creo que acababa de hacer El Padrino 2, donde ganaría el Oscar.
Y él, al ofrecerle hacer Taxi Driver, pues se negó a varias ofertas y apostó por esta película casi a cambio de nada. Y lo mismo pasó tanto con Schrader como con Scorsese. Todos prácticamente trabajaron gratis, con un salario mínimo, o con mucha diferencia de lo que era su caché en ese momento. Y la película estuvo producida por un matrimonio que se llaman Phillips, que eran los productores que después también serían los que ganarían el Oscar con la película El Golpe. Y junto a ellos se unieron a Columbia y pudieron hacer la película. ¿Qué particularidad tuvo el hecho de que hicieron esa apuesta? Pues pudieron trabajar con una libertad nunca antes vista trabajando con una productora como Columbia, de las major. O sea, intercambiaron un poco lo que es dinero, el salario, a cambio de tener libertad para hacer la película. ¿Estabais atentos a esto o lo sabíais? Muchas de estas cosas sí que las sabía, otras no las recordaba y otras las he aprendido. Gracias, profesor. No, pero a mí me pareció curioso. Y la película tuvo un presupuesto también relativamente bajo y bueno, se fueron a Nueva York ahí a grabarla. Después, otra característica de Taxi Driver es que permanece a una época en la que algunos directores habían pasado por la universidad. De hecho, en ese momento el propio Scorsese era profesor y esto cambia un poco de lo que venía siendo en el cine, ¿no? Que los directores antes salían de la industria. Y directores de esa época como Scorsese, el mismo Coppola o Spielberg, pues habían pasado por la universidad y yo creo que eso de alguna manera marcó esa época del cine y las películas que hicieron. Taxi Driver es una película que bueno, no sé si la tenéis en mente o la recordáis. Sí, yo la vi Sí. ayer. O sea, ¿La la viste volví a ver ayer? ayer. Sí, Ah, joder. Es Pues una muy bien. maravilla. Pues hice los deberes. joder, qué bien. Es una película que al final nos presenta las consecuencias de lo que fue la guerra de Vietnam, que en Hollywood tuvo muchas de estas películas, pero creo que nos la presenta de manera muy diferente a como lo hace, por ejemplo, otra película que a mí me gusta bastante, que es Nacido el 4 de julio, que está... ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, creo que es de las películas que más me gustan de Tom Cruise. Para mí acaba demasiado politizada, 4 de julio. A mí es una película que siempre me ha No sé por qué. gustado. A ver, al final la hace Oliver Stone, que es un... Si fuera americano diría que es un comunista, pero si fuera americano, ¿eh? Pero es verdad que tiene un punto excesivamente Pero buscado, ¿no? Tal político. vez. Sí, no, pero sí, pero esto es Claro. Oliver Stone. Oliver Stone Por eso. tiene esas cosas. Ujú. Y siempre tiene una relación, ya sabes, un poco amor-odio Oliver Stone. Pero bueno, no me parece la mejor actuación de Tom Cruise, pero es de las mejores, sí, estoy de acuerdo. No, yo creo que es de esa y creo que es la otra, Algunos hombres buenos. No, para ¿No? mí las mejores, tiene 3 mejores, ¿eh? Una que coincidáis o meteráis la caballería por encima, que es la de Kubrick, la de Ace White Sí. Shad, Magnolia, que me encanta, e incluso en Rain Man. Ujú. Bueno, también Rayman sí, me gusta mucho esa película. Pero en Magnolia también está estelar. Sí. Pero volviendo a Taxi Driver, que si no Perdona. X se nos enfada. Yo creo que es una película que retrata esas consecuencias, pero por ejemplo de una manera mucho más cruda que el Nacido el 4 de julio. Y al final lo que nos encontramos en Taxi Driver es un retrato de la soledad que vive el protagonista, que vive De Niro, ¿vale? Y yo creo que al final es una película que gusta, primero porque está muy bien hecha, pero después también
y no sé si tú, X, al volverla a ver, piensas lo mismo. Creo que es relativamente fácil que nos podamos sentir identificados de alguna manera con el protagonista, porque al final yo creo que, o sea, todos nos hemos sentido solos o perdidos o incomprendidos, ¿sabes? Alguna vez en la vida, y es al final lo que te encuentras con De Niro en la película. Yo cuando la volví a ver ayer, la verdad es que no sé si tiene que ver el calor que está haciendo en Madrid, pero se me hizo larga y, y no me gustó tanto como la primera vez. No me la vi tan, no me impresionó tanto. Y de hecho estaba ¿no? pensando, ¿no? Y de hecho pensaba que pensaba mucho en la evolución psicológica que tiene Travis, que es el personaje de Niro, en qué punto, o sea, obviamente es una persona que viene traumatizada con ciertos trastornos de la guerra de Vietnam, efectivamente, pero al fin y al cabo es un señor que es un asesino en potencia. O sea, quiero decir, ¿en qué punto mezclamos una persona solitaria cuando se convierte, digamos que en un psicópata, por así decirlo, porque tiene algún tipo de psicopatía? También puede que esté un poco sugestionada porque la noche anterior, o sea, antes de ayer, vi American Psycho. Entonces estoy teniendo una rachita de Pero asesinos. son dos personajes diferentes. Sí, claro, sí, 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 sí. Psiquiátricamente son muy No, diferentes. no los he comparado, ¿eh? Vale, vale. Pero todos los psicópatas tienen un toque de soledad. Siempre de sentirse solos, extraños, no aceptados del todo. O sea, Patrick Bateman es todo lo contrario, es un tío súper exitoso y Travis es todo lo contrario, es un personaje súper solitario, mm, que no tiene dotes sociales cuando lleva a su cita al cine porno. Bueno, me pareció sublime. Ujú. Y a ti, Eduard, ¿qué te parece esta película? ¿Opinas lo mismo que X, que ha envejecido mal? O... No, me parece una genialidad. Es una película que la ponen muchas veces de ejemplo en libros de cine, porque es una película que la preparación de los actores, por ejemplo, a Robert De Niro y Harvey Keitel, los dos trabajaron de los oficios que había en la película. De Harvey Keitel taxista, sí. de taxista y él con prostitutas reales para preparar su papel. En el caso de Harvey Keitel, que también hizo Teniente Corrupto. También hubo el tema de que el guionista hizo el guión con tan solo 5 días, que dadas las Pero ¿te gusta circunstancias... por eso la película? No, aparte O... me parece una genialidad, me parece una genialidad. Dirigir a una niña de 12 años me parece una locura. El guión me parece espectacular y que sea en 5 días aún lo hace más épico. La fotografía me parece increíble. Tiene la suerte que ese verano, si no recuerdo mal, hay una huelga de basuras que hace que aún sea más sórdida. Esa película es sumamente sórdida, lo ha comentado X con Sí. el cine porno, pero es que si veis lo de las basuras, que coincide por suerte con el tema de la huelga ese año. Es increíble y la música es muy buena, que la hace Bernard Herrmann, que justamente cuando la acaba de completarla, muere al cabo de pocas horas. Acaba de escribirla ahora y al cabo de pocas horas se muere. Y a mí la película en general, en líneas generales y en líneas concretas, pero en líneas generales me parece una obra maestra. Genial. No, sin paliativos, ¿eh? No podría decirte menos. ¿Os parece una película violenta? Sí, Sí, claro, sumamente. En todo el todos rato. sentidos, ¿eh? Incluso la música, lo que decía Eduard, me fijé mucho en que la música es muy agresiva, está en un tono muy alto, Muy, 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 muy. es una música de burdel, ¿vale? O sea, es una música todo el rato como de burdel, de los bajos fondos, y está siempre como mucho más alta que los diálogos. Y esa posta es como para que te metas un poco en el personaje de que se está agobiando, él se agobia, es claustrofóbica, ¿sabes? Y ahora te voy a decir una cosa X. El que hizo la música es Herman. Hizo también la música de Psicosis. Claro, pues me pego. Y también hizo la de Vértigo, que coincide cada vez más. Y Sí, que sí. también hizo el Cabo del Miedo. Y no Ujú. es casualidad que lo escoja, insista mucho para que haga esta película en Taxi Driver y consigue que la música, como bien habéis dicho, también lleve un clima de violencia absoluto.
En relación a lo de la violencia, me topé por pura casualidad con un corte de Berman que le hacían una pregunta sobre la violencia en las películas americanas. Y él contesta que en todo arte, en su día, hay agresión y violencia. A veces la agresión y la violencia, contesta el Berman, pueden ser limpias y otras sucias. Y la sucia dice que es una especie de violencia como pornográfica. Dice que él no quiere hablar de la violencia pornográfica, porque piensa que no tiene ningún trabajo que hacer artísticamente hablando, pero sigue diciendo que piensa, y pone el ejemplo de Taxi Driver, que es una película acerca de la violencia en el más alto nivel artístico. Y añade que si hubiera, porque también le preguntan en esa entrevista, algún vínculo entre el atentado, la tentativa de atentado contra Reagan y la película, el artista, en este caso Scorsese, pues no podría sentirse nunca responsable, porque en todo el mundo hay personas que usan el arte de forma inadecuada. No sé qué os parece esta reflexión. Todo lo que diga Berman es acertado. Touché, ¿no? Qué pelota. Pero coincido, sí, me parece, o sea, sí. Es una película desagradable, porque es desagradable, pero es desagradable a propósito. Sí, como un poco, salvando distancias y siendo la intención muy diferente, pero Funny Games, que el objetivo de la violencia es muy diferente que el de esta película, pero también la violencia es súper incómoda. Sí, porque es muy explícita y A- a a- veces un poco gratuita. Aquí te encuentras una menor prostituyéndose. Es que Sí, hay violencia. En la música es violenta. La sangre que ya aparece en la película es violenta. La psicosis de él es violenta. Todo es muy violento. la estética de él es Sí. violenta, cada vez es más violenta. Pero es una Pero violencia que bueno, no quieres ver, pero a la vez te sientes atraído, ¿eh? Eh, Quieres tapar el ojo, pero no puedes quitar el magnetismo de esa película de encima de tu cabeza. ¿tienes algo que decir, Alexis, sobre el final? Porque a mí el final me gustó volver a verlo porque o sea, no lo recordaba exactamente así, no recuerdo bien cómo lo recordaba, pero me sorprendió, sobre todo en contraposición a Patrick Bateman, ¿no? De American Psycho, como los dos finales tan distintos, ¿no? Uno como redimido, por así decirlo, tranquilo, contento, satisfecho, y el otro no. Patrick Bateman no redime, de hecho, cómo acaba diciendo esta confesión y todo esto no ha servido para nada. Y acaba así la película. Muy en Yo creo serio. que son lo que comentabais antes, ¿no? Que son dos tipos de psicópatas diferentes y gestionan el tema de forma distinta. Yo me podría fácilmente justificar la violencia de Taxi Driver, entendiendo sus circunstancias. La Patrick Bateman es difícilmente justificable. Así, o sea, Yo creo que es defiendes justificable. que quiera Sí, sí, yo matar a todas las prostitutas, que quiera deshacerse de toda la basura, como lo llama él. Intenta empatizar un poco con el personaje, el Exacto. contexto del momento, las circunstancias, y no descarto acabar así. O sea, con Patrick Bateman me Es que, costaría verme. es que de alguna manera lo que representa De Niro al final. O sea, él, por ejemplo, cuando se propone matar al político, es el político que representa ese mundo al que a él no le está permitido entrar. Es el desencanto del ¿Sabes? sueño americano, ¿no? Sí, yo creo que un poco. La Un estafa poco. De Estados Unidos, lo que te venden Sí. y lo que... Eso, todo el mundo está incluido, pero no, todos somos iguales, pero bueno, todos pueden, pero unos más que otros. Sí, claro, O, sí, sí. o cuando intenta liberar a la chica A Iris. prostituta, ¿no? Del proxeneta. Yo creo que, bueno, él se debate en un mundo en el que se siente rechazado. Y por eso digo que puedo llegar a empatizar, lógicamente, desde la distancia. Bueno, de todas formas, estuvo bien verla. Otra vez. Pues como vamos justos de tiempo, si os parece bien, cerramos la sección de la película
Y pasamos a la sección La Oposición, que la semana pasada hubo un especial para recompensar X, que tú no estuviste. La semana pasada hicimos una oposición de 10 películas. Pero respetando la filosofía original de la sección, que ha sido violada permanentemente por Eduard, y que veremos hoy qué nos trae. La Oposición. Acabo de ver una cosa, X, que hay una película que podrías sacar un día para hacer fatal que se llama El divorcio de la señorita X. Tenlo en cuenta. Vamos a la sección, siempre con el orden que me caracteriza. Y vengo realmente a hacer una sección con vosotros hoy. Porque hablando con el señor Cuenca, que muy bien conocéis, estuvimos hablando, me dijo, oye, estábamos hablando de cine, me dice, fue insufrible y es un hombre bastante visceral, dijo, habría que ejecutar a Tim Burton por hacer Alicia en el País de las Maravillas, hacer ese remake. No sé si os acordáis el remake que hizo. Sí. Y además la película, que yo creo que la película de Alicia en el País de las Maravillas, creo que hemos comentado alguna vez, es una película un poco compleja, de cuando eres un niño no la entiendes y es de las que menos te gustan y cuando te vas haciendo mayor te va gustando más. Y si lees el libro te acabas enamorando de Alicia. ¿Estás un poco de acuerdo, no, conmigo? Salvo en lo que te acabas enamorando de Alicia, sí. Alicia Es pedofilia. Hay muchas formas de enamorarse, no sexualices todo, X, aunque tu letra no acompaña. Viniendo de este tema, os quería hacer una pregunta, y también estás incluido tú, Alex, que te veo muy callado, y es que si tuvieras es una cosa que tú además anhelas mucho, que es ser dictador y poder elegir qué hacer y qué no, ¿eliminaríais los remakes y las secuelas? ¿Eliminaríais los remakes o eliminaríais todas las secuelas? ¿Qué elegiríais y por qué? Es curioso que me acuses de lo que a ti te sobra, pero bueno, da igual. Yo, pues depende, ¿no? No, Sé que es pero te una tienes que respuesta... lanzar. Te tienes que lanzar. Tengo que contestar sí o no. ¿Qué te cargarías, los remakes o las secuelas? Yo creo Es que que... Eduard es muy de blanco-negro. Sí, Edward siempre... yo creo que respetaría más los remakes que las secuelas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿En qué te basas la respuesta? Porque al final yo soy una persona que, aunque intento luchar contra ello, soy muy nostálgica. Y el remake tiene algo de nostalgia. Y a pesar de que muchas veces, o en la mayoría de veces, aunque podríamos hablar de remakes que superan la original, pero que la mayoría de veces empeoran el producto original, sí que es verdad que hay algo que... La nostalgia al final es emoción. Y hay algo en esas películas que, aunque artísticamente sean peores, porque seguramente se venden a lo comercial totalmente. Yo justamente por lo que estás diciendo es motivo para suprimirlos, porque la mayoría de remakes hacen que te rompen la nostalgia y acabes desechando... No, yo creo que te la recuerdan. Sabiendo que es un remake y sabiendo que su valor artístico seguramente será inferior a la original. Pero por un momento vuelves a ser niño y te dan permiso para soñar. Estamos hablando de remakes, ¿eh? Sí. Es que a mí no se me ocurren más de 5 remakes que pueda decir, ostras, qué bien. En general lo empeora todo. ¿Tú qué opinas, X? Yo lo tengo clarísimo. Eliminaría los remakes, desde luego. He estado revisando cuando lo has dicho, he hecho ahí una lista mental rápida. Es que hemos hablado del Padrino 2 hace un momento.
Claro, pero bueno, esa ni. Bueno, iba a decir que esa ni De, tan de mal. secuela. Pero No, que es que sí. una gran secuela para mí. Pero remakes, matarlos todos. No, claro, que he estado pensando en remakes, secuelas, es verdad que también depende, el mundo de las secuelas es muy tal, pero hay algunas que son hasta necesarias y son entretenidas y bien, incluso precuelas, pero remakes, yo de momento no se me viene ningún remake a la cabeza, puramente remake, que se salve. Funny Yo- Games tiene un remake que es un absurdo ese remake. horroroso, horroroso. X, yo tengo una respuesta Psicosis, para ti. Ah, el remake solo se salva cuando, que esto la gente lo confunde con un remake, cuando se hace una película basada en un mismo libro. La gente dice es un ah, remake. No, eso es es una falso. versión, eso no es un Exacto, remake. exacto. Y la gente lo considera remake. Por ejemplo, Claro, incluso pongamos, la de... No sé, ahora estoy yo pensando, sí, yo sí sé, yo pero... sí sé, yo sí sé. La Pero de ¿sabes lo Dune, que quiero decir? Sí, la de Dune. o incluso... No sé, es que ahora no me viene ninguna en la cabeza. Creo que la de 12 monos... 12 monos está inspirada en la película, pero está escrito el caso Bourne. La de Coppola, por ejemplo, la de Drácula, que tú comentaste aquí en la sección, creo, la del Cultureta, La, relacionado con la, aquello la, del la, sexo. la, Eso no te parece un remake, ¿no? Eso es algo inspirado ¿es una Eso es versión una, o es un remake? eso es una Para mí, versión. cuando si te refieres a Scarface, está basado en una novela, que no es una película en sí, es una novela, y la novela hacen primero la película de Scarface y luego hacen otra. Sí que evidentemente la película tiene mucha influencia, pero y le dicen que es un remake modernizado, dice siempre la crítica, pero hay una novela Bueno, me detrás de esto. refería al Drácula de Francis Ford Coppola, ¿eh? Que tú comentaste aquí en Vale, una sección. es como el mito de Goethe, que está, el Fausto de Goethe, que está múltiplemente interpretado en el cine, en la ópera o en el Claro, lo que quiere teatro. decir que eso está basado en una historia literaria que puede ser Claro, interpretada de exacto. diferentes maneras. No, De un yo tampoco lo personaje considero un real. remake, ¿eh? Claro, es que es un personaje real que fue Drácula, el emperador romano, que se hicieron leyendas acerca de él y en la película es una versión de esto, pero no es un remake. Un remake como tal es lo que te he dicho antes y me ha dicho muy bien el señor Cuenca, el tema de Alicia en el País de las Maravillas. Psicosis de Gus Van Sant, por Dios. Mm. No, no, y hay infinitos, porque estuve mirando, estuve buscando expresamente, claro, estoy jugando con trampas porque tengo la ventaja de información, pero estuve buscando remakes y hay remakes malos, malísimos, malísimos. Estoy viendo un remake, una película que vi hace relativamente poco, lo estaba buscando ahora, La Cosa, de John Carpenter, que se ve que es un remake de una película más antigua y que Ujú. mejora la película. Pero Yo de la que está inspirada no la he visto, pero la cosa yo la sí. cosa sí que la vi, y que es una película correcta y no... Yo vi la original, creo que es la antigua, la de los 80 y creo que la que es el De las remake. 80 es la de John Carpenter, pero Sí. que se ve que está inspirada en una película todavía más antigua. Más Pues no antigua. la... Yo Sí, eso no lo bueno, sabía, ¿eh? Sí, lo estaba leyendo sí, ahora, ¿eh? sí, 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 que No, es de Howard, que es de... No, es de... No, no, pues no la he visto la original. Estaba mirando, no la he visto. Me gustaría ver Bueno, si es una gran mejora, eso digo yo, nadie ha visto la original. claro, sí, sí, sí. Sí. Pero Y, y- si nadie la ha visto, a lo mejor es y ya te porque... digo, y de una excepción no puedes hacer una regla, pero en general la regla es que los remakes suelen ser muy malos y la mayoría de remakes acaban siendo una decepción. La de Psicosis que ha dicho X, incluso películas grandes taquillazos como Robocop o Los Cazafantasmas Una pregunta, o... ¿James Bond lo consideráis un remake o secuelas? Porque No, las películas no tienen nada que ver, realmente, una hay, con otra. hay el libro de Un- Ian Fleming y que hacen después esa Porque película, pero Son, Casino Royale, por ejemplo, mejora sus precedentes. sí, pero estas son secuelas. y Y no es, son ni secuelas. no, es un Bueno, grupo, se suele llamar grupo de películas, es como Insidious y tal, que tienen que ver, o sea, comparten una temática, pero no tienen que ver entre ellas. Es un Y, grupo tal.
Y para mí no son un remake para nada, sería No, más no, bien no una es un remake. secuela. En todo caso es secuela, Vale, las pues, películas. Y pues sobre todo entonces también en algunos casos confundo términos, ¿eh? Yo tampoco sabía que había tanta diferencia entre grupos y cosas así. Sí, a todos sí. nos ha pasado, Alexis. No, y bromas aparte, hay secuelas que están muy bien. En general, las secuelas suelen ser fallidas, pero hoy has comentado El Padrino 2 por el tema de cuando le dan el premio a Robert De Niro. Hay gente que es muy discutible esto, que esto sí que se podría generar un debate si es mejor la primera o la segunda, pero sin duda la segunda es una maravilla. Terminator 2 para mí es una mejora. Una película, sabes, que tengo devoción, que es la Última Cruzada, para mí mejora el Indiana Jones. Ujú. Hay gente que a mí es una trilogía que la tengo un poco cansada, pero que está correcta, que es el Señor de los Anillos. La última es la mejor. Sí, hay películas, hay secuelas que O, son muy o- buenas. o la del Caballero Oscuro, o Kill Bill, Sí. o Toy Story. La 3 es una Pero, por maravilla. ejemplo, mira, El Caballero tan Oscuro también podría ser un remake, ¿no? De versiones No, antiguas. no, El porque personaje de Batman ha sido está, tratado muchas veces. está basado en un No, cómic. Ya, claro, O sea, ya, claro. es una versión del cómic, no es la película y hacen un... Para mí no sería un remake Batman. un remake tiene que ser estrictamente la misma película, simplemente modernizada en algún término, ¿vale? De iluminación o de lo que sea. Por ejemplo, Funny Games, la que creo que es del 2001 o algo así, pues es igual, es exactamente igual, es que los planos son iguales. Entonces, ¿por qué? Ah, pues no sé por qué hicieron ese remake. Porque hay que pagar Absurdo, facturas. supongo. Y Haneke hizo una ópera, a saber quizás que la financió con eso. Ya, Così ya, ya, fan ya. tutte creo que hizo. La hago en broma esto de que... Pero hay muchas veces, y la mayoría de las veces que se hace remakes, es por un tema puramente económico. Disney ahora se ha dedicado a hacer sin parar remakes. ¿Pero por qué? Porque hay que facturar. Al final hay unos socios o hay gente que Sí. tiene que pagar divorcios y mira, se hacen remakes. Pues hasta aquí la sección de Eduard, la oposición, muy interesante como siempre y también como siempre sin seguir el sentido originario de la sección, pero bueno, como vamos a hacer especiales de aquellos que anunciamos la semana pasada, porque la lista es más grande de las películas que comentamos, pues tendremos ocasión de irnos poniendo al día. Y sin más dilación, vamos a la sección que no pudo ser la semana pasada, pero que esta semana está de vuelta, señorita X, con la Femme Fatal. La Femme Fatal. Bueno, me echasteis de menos la semana pasada. Hombre, tu podcast dentro del podcast ya es... Es que X, lo tuyo es un podcast dentro del podcast, sin duda. Bueno, pues hoy os voy a sorprender, fíjate. Hoy no va a ser tan podcast, porque me he atascado. O sea, cuando hice la decisión de la Femme Fatal de esta semana y quise ponerme a escribir sobre ella, tuve un debate. Entonces lo traigo aquí. Hoy este podcast, dentro del podcast, va a ser un podcast bastante de debatir. Así que, bien. Os voy a hablar de Mia Wallace en Pulp Fiction. Vale, Uf, película te has que jugado, ¿eh? Película que creo que no hace falta introducir, por lo tanto también el podcast va a ser mucho más ameno. Película de 1994 de Tarantino, después de su gran Reservoir Dogs, que es otro tema, eso ya hablaremos de ver cuáles son nuestras películas favoritas de Tarantino. Pero bueno, como todos sabemos, yo creo ya a estas alturas, el título de Pulp Fiction designaba a esas novelas, ¿no? y esas revistas impresas en un papel así como barato, que los impresores llamaban pulp, y que era destinado para narrar historias como de crimen, de misterio, algunas veces aparecían gángster o matones así de barrio. Vamos, lo que llamaríamos aquí en España esas novelas de kiosco, ¿no? Que se vendían así como baratas y entretenidas, ¿no? Cuando te pones a ver Pulp Fiction, bueno, la película, que además yo la tengo en el antiguo DVD, ni siquiera en Blu-ray, claro, el póster principal de la película es Mia Wallace. Es una tía, es Uma Es Thurman. brutal.
guapísima. Su imagen en la cama con los tobillos cruzados, el cigarrillo en la mano, obviamente hace de Pulp Fiction esa imagen una de las más reconocibles. Entonces, yo ahí ya empecé a maquinar y, bueno, Mia Wallace aparece en la portada, ¿no? El personaje Mia Wallace aparece como en la portada, por lo tanto, parece, así de primeras, que va a ser como un personaje femenino importante, ¿no? Como a la antigua usanza de una Hilda, mm, una femme fatale, ¿no? Como más clásica. Entonces, bueno, investigando un poco sobre el diseño del personaje y demás, que a mí me gusta sobre todo leer entrevistas de los directores a poder ser, Tarantino decía en una entrevista que la historia de Mia Wallace en la película, como espectador, si él fuera espectador, sería la que más le interesaría conocer, ¿vale? Literalmente dice, ¿cómo coño acaba con Wallace? Que es el negro antagonista, por así decirlo, el jefe. Su personaje dice que siempre parece estar en control, porque parece una tía como muy segura de sí misma, pero que está totalmente fuera de control, que no tiene el control sobre casi nada en su vida. Y es un personaje que está al borde de la muerte y me hace gracia porque termina la entrevista diciendo, cambia algo en su vida cuando revive y se queda así, hace como una mueca de, bueno, Mia Wallace, personaje bastante importante por lo que parece a priori en la película, no podía ser solamente la novia del gángster, dice Tarantino, dice, tampoco debía ser una femme fatal de manual, sino una superación de esta a nivel posmoderno. Alguien con una presencia y con una inteligencia suficientes para trascender el arquetipo. ¿Vale? Esto es un poco como la teoría. Luego, investigando más, al parecer el casting para la actriz de Mia Wallace, el personaje de Mia Wallace fue una locura. Al parecer, Tarantino quería o consideraba a Meg Ryan, a Julia Roberts, porque al parecer Julia Roberts era muy amigui de Bruce Willis, el cual no sé cómo narices Tarantino consiguió que Bruce Willis participara en Pulp Fiction, efectivamente pagándole pues 2 perras, pero bueno, ahí está Bruce Willis haciendo de Bruce Willis y también estaba muy interesada también en Michelle Pfeiffer, obviamente, porque Michelle Pfeiffer, acordaos que es Elvira de Scarface, de Brian De Palma. Entonces, también le venía muy a cuento y al final, bueno, pues él acabó siendo Uma Thurman, que al principio no las tenía todas consigo, pero después... Yo sabía que había rechazado el papel, pero lo de Michelle Pfeiffer no Sí, yo lo sabía ya. que era la primera opción, ¿no? Había muchísimas candidatas, muchísimas. Al parecer a la gente leyó el guión de Pulp Fiction y estaba la gente bastante escandalizada. Tened en cuenta que en Tarantino, bueno, se estaba empezando a coronar con Reservoir Dogs, pero tampoco era tan conocido. Ya con Pulp Fiction ya se terminaría de coronar, ¿no? Pero la gente todavía era como, ¿y este loco? ¿Sabes? Además es un guión, bueno, pues no sé si tanto o más o igual que Reservoir Dogs, pero es pura violencia, ¿no? De esta que hemos dicho, explícita y pornográfica. Entonces, pues claro. Bueno, pero bueno, a lo que vamos. Que tiene sentido, porque realmente si analizamos un poco la figura de Mia Wallace, a mí siempre me ha recordado mucho a Ana Karina, o sea, la musa de la Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard. No sé si la tenéis en mente, pero es que tiene el mismo corte de pelo. Sí. ¿Vale? Con la blusa blanca, además, tiene así como un toque, no sé, las influencias yo creo que están bastante claras y al parecer en el vestuario quisieron vestirla de Chanel, cosa también curioso, simplemente para que no fuera pues como una putilla más, sino que se dieran cuenta de que era la novia de un gángster rico. Y bueno, también evidentemente, si os acordáis de Elvira en Scarface, de Brian De Palma, también es muy similar. O sea, tiene como ¿no? O sea, que hace influencia como a otras femme fatales o a otras mujeres importantes del cine. Pero bueno, yo revisando la película, la verdad que me gustó más revisionar Pulp Fiction que Taxi Driver. Se me hizo bastante ameno. O sea, me gustó Pulp Fiction. Es que a mí Tarantino me gusta siempre mucho y se me hace siempre muy ameno. Pero bueno, la tenéis en mente, ¿no? Pues Mia es la esposa de Marcelo Wallace, que es el jefe. Mia, al parecer, antes de estar con él,
lo cuenta en la cafetería cuando está con Vincent, con John Travolta, era una actriz, que bueno, una aspirante actriz de estas que bueno, al final no tuvo mucho éxito y supongo que conoció a este tipo y acabó con él y ya está, dedicada a ser solamente su mujer, ¿no? Su novia. Y este Marcelo se va de la ciudad unos días y le pide a Vincent, que es John Travolta, uno de los dos matones principales, que la lleve a cenar, ¿vale? Que la entretenga. Y es curioso porque Samuel L. Jackson, que a mí me apasiona en esta película, que hace del compañero de John Travolta, le advierte y le dice, ten cuidado porque a otro compañero que se llamaba Tony, Marcelo cuando volvió le cortó, o sea, no, le cortó, no, le tiró de una ventana de no sé cuántos pisos de altura porque supuestamente le dio un masaje en los pies a Mía. ¿Vale? Entonces, claro, ahí empieza a tener un poco más sentido porque, claro, esto se rumorea, no se sabe si es verdad o no, pero bueno, la cuestión es que ¿qué sucede? Van a cenar al restaurante este mítico de los 50-60 y no es que le toque el pie, es que bailan juntos, aparte de tener ciertas conversaciones profundas, ¿no? Y luego, para adelantar un poco, pues tampoco tiene mucho más. Hay coqueteo, sí, no, yo pienso que sí, pero es muy sutil, muy elegante, bueno. Ella no creo que se termine de pasar de la raya, como que lo tiene bastante controlado. Y bueno, al final acaba ¿Te pues parece que hay prácticamente muerta. sensualidad en ese coqueteo? Mucho, mucho. Y es muy sutil. O sea, es bastante elegante. Es un juego como muy controlado. Por eso yo creo que Tarantino dice que da la sensación de que ella tiene todo súper controlado en todo momento. Porque ella no se pasa de la raya y parece que él tampoco. Pero pues eso, al final acaban bailando juntos y yo creo que sí. Y bueno, luego ¿Por eso ya... es una femme Que- fatal o no? Y que hace referencia al baile de la película de 8 y medio. Sí, eso también de Fellini, sí, tiene muchas referencias Correcto. al cine de los Sí. 60. Pero sí, o sea, a todo esto iba porque, claro, luego al final ella acaba casi muerta de una sobredosis y bueno, él la revive, o sea, la lleva a casa de un camello, le pincha la adrenalina, revive y muy bien. Y ella simplemente le pide, ya en unas condiciones horrorosas, pasa de ser guapísima, estupenda, maravillosa en el baile a estar demacrada, siempre te le dice, por favor, no le cuentes nada de lo que ha pasado a Wallace. Y nadie cuenta nada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta importancia al personaje de Mia Wallace? A mí me encanta, pero no creo que tenga mayor trascendencia, la verdad. Entonces sí que tiene un toque femme fatal, porque evidentemente arrastra, ¿no? al hombre en Y este lo, caso, pues claro, a y lo traspasar unos controla. límites y lo controla. Pero bueno, ya está. O sea, John Travolta muere de otra manera mucho más patética. Muere cuando sale de cagar, que le dispara a Bruce Willis. Para mí, Mia Wallace tiene como motivos para ser vista como femme fatal y como no. Porque lo que dice Ujú. X es muy acertado, de que tiene vulnerabilidad y mucha humanidad en este sentido, que esa humanidad la aleja mucho del arquetipo. Le falta un punto, y quizás aquí me dices que no, que le falta un punto de antagonista. Sí, es que es eso, le falta un... Porque al final es buena, o sea, ella no se chiva de nada, o no se o sea, bueno, o no... Y ese punto así, además, la relación tampoco no es especialmente destructiva ni No. tramposa como se podría esperar si no fue fatal. No obstante, por otro lado, por eso te he dicho que me parece muy arriesgado, ¿eh? Y para mí es lo mejor femme fatal de las que has hecho. Pero por eso mismo, porque tiene un punto ese de seducción y misterio, ese punto de poder sobre los hombres sí que lo tiene, para mí, total. Sí, pero al final utiliza Y- su físico y su atractivo para controlar a los hombres. Sí, Y eso es típico de femme fatal. Sí, por eso digo, tiene las dos cosas. Su actitud tiene un punto de atractivo peligroso. La sobredosis no deja de ser el punto de peligro que le haya cogido la sobredosis. Es el peligro que le lleva un poco. Volvemos a Hilda, cuando Glenn Ford sabe que no sí. debe acostarse con ella. Pues un poco con la sobredosis no deja de ser un recuerdo a este. Y tiene un poco la estética, yo sí que le daría un punto de femme fatal, ¿eh? No, y realmente tienta, ¿no? Con la sobredosis es como, yo me muero, pero es que como yo me muera,
tú A te ti mueres. claro, a ti no es que te vayan a matar, es que te van a torturar durante 3 meses seguidos, ¿sabes? O sea, le da Eh, igual porque ella delega su vida, su existencia en la otra persona porque sabe que le tiene cogido, hablando en plata, un poco por los huevos, ¿no? Entonces, sí, en Sí, ese sentido sí. y para ti, es físicamente con eso, Alexis, que me está haciendo unas caras propias suyas, ah, con eso cerramos. ¿Para ti te parece un atractivo de Femme Fatal? Sí, totalmente, además muy buscado. Vale, vale, es que a mí también, pero A mí no tenía también. claro. Gracias La por pose, el incluírmelo en pregunta. cigarro, todo. Comentarios para mis caras sí, pero para incluirme en la pregunta no. Joder. En tu Somos casa, así, Alexis. de tu casa te echarán. Vamos a el cultureta y acabamos con este Rosewood. El Cultureta. La última vez que nos vimos los tres, os pedí una película relacionada, o sea, que recordara a ese aroma de verano. Entonces, no sé qué tenéis Empieza tú. para hoy. Yo he pensado mucho y al final he pensado en traer una película de Eric Romer que se llama El Rayo Verde. ¡Ah! Casi me la quitas. Preciosa, ¿Vosotros? Alexis. Me pensaba que hablaréis un poco de Verano Verde, que es una película que es interesante. Es de la. Verano Verde no, El Rayo Verde. Ah, El el rayo Rayo verde. Verde. O sea, mira, ¿sabes qué? Esa ¿Sabes es qué? otra. Sería un poco Piquer Senior y con su nombre. Esos eran tus veranos en la adolescencia. No. Es una película muy chula que puedes hacer una pequeña sinopsis muy rápida de la película y por qué te recuerda el verano. Porque sucede en verano. Porque sucede en verano, sí. Le, le Sí, doy sí, un poco de tampoco le he dado protagonismo muchas a vueltas. Alexis. Le doy protagonismo No, a Alexis y es que soy sobrepasado, ¿eh? no lo traigo preparado, no lo traigo preparado. Entonces, no, simplemente estuve indagando un poco. Sabes que a mí Eric Romer, bueno, Nouvelle Vague me gusta, Eric Romer me gusta mucho. Hace tiempo que no veo una película suya, pero en su día creo que vi, si no toda, casi toda su filmografía. Y esta película pues sucede en verano, de una chica que se va a pasar el verano y pasa mucho tiempo sola, ¿no? Que en este podcast hablábamos de soledad, pero al final se reencuentra con unos amigos y después lo del título del Rayo Verde siempre me ha hecho mucha gracia por ese fenómeno físico que sucede cuando se pone el sol y que la película pues tiene su importancia, sobre todo al final, si no recuerdo mal. Ujú. ¿Y tú, Eduard? Yo he traído una película que me encanta, de unas mejores directoras quizá la mejor directora que hemos tenido en Cataluña, que es Carla Simón y es Verano 93, estiu 1993, que es una Casi me la película. robas también. Yo también esa la tuve. Es una película que para mí representa mucho mi verano, porque yo al final nací en el 89, la película es verano en el 93 y la protagonista tiene como unos 4 o 5 años, que es la que tenía. Me evoca mucho mi infancia. Es una Preciosa. película Preciosa. bella, es muy perfecta en muchos sentidos, En todos. no me canso de contemplarla. Tiene algo de ese cine español que más me gusta, como Cría Cuervos, El fruto de la colmena. Es incluso Hostia, no me parece parecida a Cría Cuervos. No, lo que me recuerda un poco de lo mejor de ese cine. Ah, vale, De, vale. de cómo se hacen, no, las películas son completamente diferentes, Vale. afortunadamente. Me recuerda en la Digo, a forma ver, de hacer. no las tengo muy presentes, pero. El cine español tiró para muchas direcciones. Para mí hay una época mala del cine español. Ahora actualmente considero que está maravillosamente. Y esa película fue una película que fue seleccionada para los Oscars y merecidamente podía haber ganado ese año. Uf, es extraordinaria, extraordinaria. Totalmente de acuerdo.
Pues yo nada, como me habéis pisado y ya sabía que me ibais a pisar, sabía que Alexis iba a hablar de Romer seguro. Yo traía la de Cuento de Verano, que bueno, también es una muy buena de la colección de los cuentos de Romer, y sabía que tú 100% ibas a ser la de Verano 1993. Así que nada, yo he traído una que desde luego no es de mis preferidas, ni muchísimo menos, pero según me lo dijisteis, fue la primera que me vino a la cabeza y suelo intentar utilizar la primera película o de las primeras que vienen a la cabeza en esta sección, sin darle muchas vueltas. Y fue la de Call Me By Your Name. Ya está, muy tipiquilla, pero bueno. No la he visto esta Italia, película, la verano. tengo pendiente desde hace tiempo. Está muy bien, X. Está Porque muy el bien, actor Carlos. me gusta mucho. Sí, pero me resulta parecida a muchas otras películas que se han hecho. No sé por qué, pero bueno, sí, está bien. Así que nada, vela y ya la comentaremos, Alexis. Bueno, Es una, genial. es una película que está muy bien, X. Lo Que has sí, dicho que sí, como... no, he dicho que simplemente que no es de mis preferidas, ni mucho menos, pero es de la primera que se me vino a la cabeza. El otro actor, ¿no? El Timothy, el otro, está bastante para allá, ¿no? Que tuvo bastantes problemas. No tengo ni la menor idea. Lo buscaré después, pero creo que está bastante para allá. En todo caso, sí, lo buscas ahora y así te entretienes un poco. Para el, para el siguiente programa, siempre os estoy pidiendo una película relacionada con un tema, pero para la siguiente semana lo que os voy a pedir es una película que odiasteis sin motivo y ahora la amáis con razón. Ay, muy bien, me gusta. Ya me he acordado por qué, cuando lo he buscado, tuvo problemas de que unas conversaciones que destapaban su fetichismo sexual con prácticas caníbales. Sabía que era algo... Sé que era algo bastante particular lo de este señor. Es muy desagradable terminar así, por favor. Sí. Hay que eliminar el uso del ordenador de Google en este programa. Entonces, me has invitado a que lo hiciera. Interesante propuesta, Alexis, me la apunto. Sí. Pues hasta aquí creo que este es el episodio 14 de Rosewood, ya llevamos 14. Bueno. Muchas gracias, X, por volverte a reunir con nosotros. ¿Y de qué? Encantada. Gracias, Eduard, por tu presencia. Y tus grandes aportaciones. Tus grandes aportaciones, como siempre. Y a todos vosotros, los que nos escucháis, agradeceros nuevamente por estar ahí. Según Eduard, sois pocos. Yo siempre intento o trato de convencerle de que sois algunos más. Recordad que toda la información sobre redes sociales, formas o vías de contacto con nosotros las ponemos siempre en la descripción del episodio. Y sí, Eduard, también pueden participar aportando dinero y convirtiéndose en mecenas del proyecto, o si tienen una empresa y quieren... X, cada mes se saca 10 euritos, Alexis, con el chiste este de los humanistas incomplejos. No, pero esto viene ya del podcast de humanistas con los autores, que es el bueno. Este es secundario, de momento. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Rosewood Sociedad Limitada. Hasta pronto y gracias por estar. Rosewood Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.